Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias sobre todo a aquellos que nos acompañan desde la primera sesión y a los que han tenido la paciencia de acompañarnos a lo largo de esta jornada, que ciertamente es la más larga de todas, pero creo que ha valido la pena. A lo largo de estas fechas hemos discutido sobre, en primer lugar, una visión centrada en el ciudadano. El objetivo es el título del coloquio: recuperar para devolver. Devolver el conocimiento que encierra nuestro patrimonio cultural, material e inmaterial, donde la arqueología es el inicio de todo y en ese sentido tiene una responsabilidad enorme. Javier Alcalde nos hablaba de cómo los arqueólogos tienen la responsabilidad de explicar 14.000 años de historia, ¿no? Que solamente se puede entender a través del estudio del patrimonio material. También hemos conversado sobre la combinación de los esfuerzos tradicionales de los sitios culturales, entre ellos los sitios arqueológicos, con la combinación de las potencialidades que ofrece la virtualidad y las comunicaciones. Otro aspecto importante, la multidisciplinaridad, ¿no? El trabajo armónico, balanceado entre muchas disciplinas. Es sencillo balancear estos saberes, ¿no? Aunque a veces no lo parezca. Y la fórmula mágica es nunca perder de vista cuál es el enfoque, cuál es la visión. Y la visión es recuperar para devolver el conocimiento a los ciudadanos. Y por último, la sostenibilidad, la real trascendencia, el sentido de todos los esfuerzos, que debería ser la integración de todos estos conocimientos a la trayectoria formativa de los ciudadanos, empezando desde muy temprano, incluso antes de la escuela, siempre y cuando esos padres hayan sido formados teniendo como parte integrante y fundamental de su formación todos los conocimientos que se generan a través del estudio del patrimonio cultural, de manera que se sienta como propio, ¿no? Bueno, voy a presentar al panel que me acompaña. Y como no podía ser de otra manera, el panel está conformado por arqueólogos, por filósofos, educadores y antropólogos. Y voy a hacer una presentación corta porque quisiera que los escuchen a ellos. Sus hermosos resúmenes de trayectoria profesional los pueden encontrar en la web de la Fundación. Entonces, a mi derecha tengo a Leonardo Piscoya. Él es profesor de Ciencias Sociales en el Colegio Isabel Flores de Oliva, en el CIFO, y es integrante del Comité Consultivo de la Carrera de Educación en la UPC. Y bueno, tiene una amplia experiencia también en los temas de educación vinculados al patrimonio. Sofía Chacaltana es antropóloga, es licenciada en arqueología, postdoctorante del Museo Field de Chicago y también tiene amplia experiencia en lo que tiene que ver con arqueología pública. José Antonio Vázquez
licenciado en Educación, especialidad de Ciencias Sociales, Filosofía, con maestría en Sociología, bachiller en Filosofía. También tiene estudios en Gestión Pública. Y Carlos del Águila, que nos acompañó también en la segunda fecha, arqueólogo, investigador de campo, con experiencia en gestión de patrimonio cultural y también experiencia en gestión pública. Y dicho todo ello, quería hacer un breve intercambio con quienes me acompañan respecto a algunas cosas que consideramos importante discutir antes de cerrar este evento. Y la primera pregunta que quisiera poner aquí en la mesa es, a criterio de ustedes, ¿qué debería ocurrir desde el sector cultura para promover el acercamiento de los nuevos conocimientos producto de las investigaciones arqueológicas a audiencias más amplias, ¿no? No sé, de repente empezamos por los arqueólogos. Carlos o Sofía, ¿quién se anima a comentar? Bueno, gracias Ingrid y bueno, felicitaciones por este maravilloso coloquio que creo que nos ha abierto las miradas a varios temas que vamos a comentarlos acá. Creo que ante la pregunta y como está planteada la pregunta, me parece importante, por ejemplo, justamente lo que acaba de mencionar Ingrid, o sea, hay que tomar en cuenta que hay una articulación de los que manejamos el patrimonio de distintas maneras con una voluntad política, es decir, llamar la atención a estas voluntades políticas, a los agentes políticos, para que tomen en consideración la importancia de manejar estos temas patrimoniales en su complejidad, ¿no? Porque creo que una de las cosas que hemos aprendido acá y escuchado acá es la complejidad y la y multidisciplinaridad que se requiere para el manejo desde la arqueología hasta transmitir los conocimientos a amplios públicos, incluyendo y sobre todo la escuela, es decir, a los niños en educación y, bueno, y todos los públicos. Creo que esta articulación es muy importante que tomemos responsabilidad de hacer de ese llamado, ¿no? de la importancia. También creo que ahora que hemos escuchado todos estos temas, hay una necesidad y creo que estamos en el momento con los impresionantes proyectos y maneras de transmitir y distintas experiencias, creo que estamos en el momento para diseñar ya planes. Capaz anteriormente, hace unos, no sé, más de 5 años estábamos en el momento de experimentar, pero ahora creo que estamos en el momento de empezar a sistematizar y diseñar planes y aprendiendo de todos los buenos ejemplos y también de los errores, porque no todo es perfecto y hay errores. Y creo que estamos en ese momento de diseñar planes. Y creo también que el tema del sector cultura tiene que reanalizarse, ¿no? El sector cultura entendiéndolo ampliamente como estos especialistas en la cultura, ya sea desde los arqueólogos, los museólogos, los que manejan el patrimonio de la manera administrativa. Quiero llamar la atención de lo que decía Saucedo en su presentación, que le estaban haciendo la pregunta sobre qué debería hacer el Ministerio de Cultura para permitir manejar el patrimonio de esas maneras y recoger la memoria social. Y él estaba diciendo que claro, depende también no solamente de las políticas culturales, sino también depende de aquellos que trabajan en el ministerio. Son personas, ¿no? Que llegas, digamos, de manera jerárquica a esas políticas culturales, pero se maneja a través de personas. Y creo que es ahí los que hemos trabajado en los ministerios, ¿no? En los ministerios y en la gestión pública, sabemos que hay una decisión de las personas de tomar también partido y permitir estos acercamientos distintos a la cultura. Es decir, tenemos un poder, ¿no? Usualmente se entiende que no hay poder, pero sí hay un poder y hay una necesidad de repensarnos como gestores y como administradores. Bueno, empezaría por ahí. Gracias, Sofía. Gracias Ingrid. Saludos a todos. 2 preguntas. Bueno, la primera pregunta que nos hace Ingrid, que es fundamental.
y quiero comenzar básicamente con las respuestas inmediatas a la vena, como se diría, ¿no? ¿Qué deberíamos esperar o qué debería ocurrir para poder tener esta situación? En plan teórico, democratizar el conocimiento, para comenzar. ¿Cómo? Obviamente ahí hay muchas más aristas. Y compartirlo, ¿no? El hecho de democratizarlo, ampliarlo, ser mucho más abiertos en posibilidades de políticas públicas, no necesariamente requiere la posibilidad de pasar el conocimiento, que obviamente el rol docente ahí es fundamental, ¿no? Me siento sumamente emocionado de estar compartiendo una mesa con un profesor de mis hijos. Leo ha sido pues, uno de los profesores más famosos del CIFO, donde evidentemente lo que se necesita es básicamente esa construcción de aperturas, ¿no? Y pasar el conocimiento, no cerrarnos. Y ahí tenemos un problema los arqueólogos. Y se justifica, no se justifica, perdón, se entiende en la medida que el expolio y la destrucción del patrimonio nos han convertido en guachimanes del patrimonio. Y en el Estado ha ocurrido lo mismo. Todavía tenemos esa mentalidad. Y de lo que se trata ahora es lo que dice Sofía, ¿no? Empezar a desarrollar planes y políticas. Ya no estamos en el plan del aprendizaje o del empezar a tener conocimiento. Creemos que el Perú ya está en condiciones de establecer políticas públicas y ese es el esfuerzo y tenemos la resistencia no solamente de la sociedad civil, sino también desde adentro del Estado. Resistencia de pensar en políticas públicas para masificar, para democratizar, para darle uso social al patrimonio. Este es un discurso que lo hemos estado viendo y escuchando en diferentes universidades públicas y privadas, el uso social del patrimonio, ¿no? Y que tiene que ver básicamente con el inicio de la ponencia. Yo he terminado fascinado con este título, ¿no? Para devolver, ¿no es cierto? Esta idea de retornar ese conocimiento, porque no nos pertenece porque nosotros como investigadores lo extrajimos y es nuestro y hasta que no lo publique nadie lo vea. No, ya salimos de ese patrón. Ocurrió, se desarrolló. Todavía tenemos investigadores que tienen una mentalidad en ese plan receloso, ¿no es cierto? Pero estamos ahorita en la obligación y en la responsabilidad de pasar el conocimiento, de democratizarlo. Por eso felicito, digamos, este tipo de iniciativas porque nos están haciendo construir discursos más llegados a la gente que antes no teníamos. Solamente cierro esta primera intervención con un ejemplo de preocupación que teníamos cuando éramos estudiantes hace 8.000 años de la Universidad de San Marcos, como estudiantes de arqueología, preocupados por saber qué va a pasar con el patrimonio porque no tenemos mucha gente con quien hablar sobre este tema, ¿no? Y los profesores de esas épocas, nuestros profesores nos decían, bueno, ¿con cuántas personas estamos hablando ahorita de esto? O sea, tienen 30 personas en este salón. ¿Saben cuántas personas estaban en el salón donde yo estudiaba esas cosas? 5. Ahora estamos hablando de mucho más. Ahora el escenario ha cambiado y ha crecido a una velocidad mayor de la que pensamos que debió haber crecido esto. Es un tiempo de responsabilidades, ¿no? Lo dejo ahí. Muchísimas gracias. Y ahora vamos con los educadores. Quisiera conocer la opinión de Leo y de José Antonio en relación a cuál debería ser el rol del Estado desde la mirada de los educadores para promover y para lograr que el conocimiento que se obtiene a través del estudio del patrimonio material e inmaterial cultural de los peruanos sea parte orgánica de la formación de sus ciudadanos. No sé, ¿quién quiere empezar? Gracias al equipo de la Fundación Vice por esta invitación. Es una pregunta muy fuerte, ¿no? Yo ahí he pauteado algunas ideas. Quisiera comenzar por la que es políticamente menos correcta, pero más audaz, que es fortalecer las autonomías. Creo que es interesante escuchar la experiencia de Canarias y de otros modelos de gestión del patrimonio desde la escuela, cómo gestionan su patrimonio desde su territorio, cómo generan políticas educativas a partir de lo que tienen en su territorio. Si vamos a los currículos regionales, a las miradas regionales de su propio patrimonio, vamos a encontrar pocas referencias a lo suyo, porque el Ministerio de Educación lamentablemente tiene una política bastante centralista, bastante horizontal o vertical, perdón, que no da mucho espacio a la innovación y a la recreación de los currículos a partir de la temática regional.
Hace algunos años, por ejemplo, la región Puno se animó a tener un currículo propio, conectado con sus culturas, con sus lenguas, con sus tradiciones, y el Ministerio de Educación no lo aprobó. ¿Y cuántas iniciativas interesantes podemos tener en Lambayeque, en Cajamarca, en Amazonas, donde el patrimonio se cae a pedazos, porque no hay esa mirada de que la escuela también es parte de esta dinámica de fortalecimiento de la autoestima, de la identidad cultural? Otra idea que me parece clave es considerar dentro de la evaluación educativa el tema de las competencias ciudadanas, el tema de las competencias que aportan las ciencias sociales al ciudadano. Lamentablemente nuestros maestros adolecen de solamente evaluar competencias matemáticas y competencias comunicativas, y nos olvidamos lo importante que es el derecho a la palabra, el derecho a la memoria, el derecho a la identidad. Entonces, eso no se ha evaluado. Hubo un piloto de evaluación hace muchos años, en 2004 creo, pero no se ha vuelto a retomar porque, claro, son evaluaciones más costosas, con otros instrumentos, que implica una mirada distinta de la persona. Pero el Ministerio tiene que invertir en esto para que también los maestros que trabajan estas competencias sientan que eso es parte del currículo y no solamente se centren en lo básico. Si me paso el tiempo, me cortas nada más, por favor. Otro punto clave que me parece en este rol del sector, creo que es resignificar nuestra mirada al pasado. O sea, lamentablemente en las escuelas hay mucho, y en el currículo actual hay mucha preocupación por el presente y el futuro, ¿no? Cómo hacer emprendimientos, cómo resolver los problemas hoy para adelante. Y no nos damos cuenta que muchas de las respuestas que tenemos que darle hoy al futuro tiene que ver con el pasado, que otras civilizaciones, otros pueblos con desarrollo tecnológico que desconocemos porque no hay pues ese tránsito de las investigaciones arqueológicas en la escuela, ya han resuelto temas ambientales, gestión del agua, gestión de recursos alimenticios. Todo eso es parte de nuestra memoria del pasado que lamentablemente nuestros docentes todavía no reconocen y no conectan con la escuela, porque están pendientes de cómo se conecta el aprendizaje con lo productivo, con soluciones más inmediatas. Por aquí, para no acaparar mucho, y darle también tiempo a mi colega. Muchas gracias, súper interesante. Leo. Sí, yo quiero focalizarme en dos cosas adicionales, ¿no? Una tiene que ver con la territorialización, ¿no? Y es que nosotros tenemos montones de iniciativas que están pensadas desde lo específico del territorio, desde la historia local, desde la construcción también de esa memoria social que es parte del trabajo que la escuela debería contribuir a hacer, ¿no? Pero eso supone lo que tú decías, ¿no? Soltar el control sobre el currículo, por lo menos parcialmente. O sea, yo entiendo que necesitamos un conjunto de cosas que nos permitan tener cierta unidad como país, pero también creo que la experiencia que se hizo desde la Comisión de Celebración del Bicentenario de recuperar versiones o narrativas locales sobre cómo se vivió la independencia son experiencias valiosas que deberíamos ampliar también al campo del conocimiento arqueológico, ¿no? O sea, yo escuchaba lo que se hace en Ascope y decía, es muy parecido a lo que se hace en Canarias, es muy parecido a lo que se hace en Kioto o lo que se está haciendo en La Salle, ¿no? Y uno dice, ¿por qué no pensar en esa línea de diversificación curricular? Y la otra línea tiene que ir por lo metodológico, que lo hemos escuchado en el caso de Ascope, ¿no? O sea, favorecer metodologías inductivas en las cuales desde la indagación, la exploración y el trabajo colaborativo, y no tanto desde la enseñanza directa del maestro, los estudiantes van descubriendo por qué tiene valor ese patrimonio, ¿no? Porque en realidad lo que suele suceder es que los profesores creemos que porque les hablamos a los estudiantes se apropian del discurso, ¿no? Entonces yo le hablo sobre el patrimonio, que es importante y no lo maltrates, y creemos que ya hemos cumplido la tarea, pero los arqueólogos no se hicieron arqueólogos porque alguien les dijo sea arqueólogo. Es porque hay una experiencia vital en la que sienten que eso que están haciendo es valioso, y es tan valioso que se incorpora como parte central de mi proyecto de vida. No es que todos los niños van a ser arqueólogos, pero eso es lo que deberíamos lograr con las metodologías, ¿no? Y el aprendizaje por proyectos, basándonos en retos o indagaciones, creo que son el eje perfecto, ¿no? Y ahí cierro con lo tercero, es el Estado también debería estar mirando qué se hace desde las experiencias privadas, que está funcionando y que se puede incorporar. Porque a veces estamos esperando que surjan todas las iniciativas desde los espacios jerárquicos y no desde estas experiencias mucho más cotidianas, ¿no? Y yo veía la experiencia de que nos mostró Pilar Riofrío en el MUSEN, y es una experiencia que está intentando hacer eso, ¿no? O sea, le voy a preguntar a los profesores
qué se les ocurre hacer con la colección y vamos a convertirlo en parte ya de lo que nosotros institucionalizamos, ¿no? Genial, te iba a preguntar cómo hacer para conectar a los estudiantes con su patrimonio, pero creo que has dado varios puntos. Has conversado sobre varios puntos respondiendo a mi pregunta. No sé si es que hay alguna otra cosa más desde el punto de vista de la práctica pedagógica, tal vez. Sí, yo creo que ahí hay un aspecto central que yo he intentado siempre ahí cuando Carlos hablaba de sus hijos van a poder contar lo mismo, yo sigo la norma esta de que uno no nace peatón, sino que uno aprende a ser peatón en la vida, ¿no? O sea, no estamos acostumbrados a recorrer el espacio, el territorio, y en esos recorridos que deberíamos aprender es donde yo comienzo a encontrar, esta es la esquina que huele a pan, este es el parque donde di mi primer beso, este es el sitio donde yo hice este bicicross, ¿no? Yo siempre bromeo con mis alumnos diciendo que probablemente soy profesor de historia y geografía para resarcir las veces que monté bicicleta sobre las huacas que había donde ahora están las zorras de Limatambo, ¿no? O sea, eran rampas de bicicross cuando yo era niño. Y yo a veces digo, yo he sido partícipe de esta destrucción del patrimonio porque para nosotros eran montículos, ¿no? Ahora ya entiendo que tienen un valor diferente. Pero fue posible porque recorrí el espacio, ¿no? Entonces, esa experiencia de recorrer el espacio, conectar con el espacio, construir esa memoria también en relación a mis afectos personales, ¿no? La experiencia de la geografía familiar y la historia familiar, yo creo que es una clave. Y la otra clave que creo que también tendríamos que tener en cuenta es algo que nos decía José Antonio, ¿no? Lucy Trapnell, que trabaja en temas de diálogo de saberes, decía, yo puedo explorar lo diferente, en este caso culturas de otra época, para profundizar, para saber más, pero también para comparar entre lo que yo hago ahora y lo que se hacía antes. Pero hay una tercera dimensión que me parece valiosa y es para resolver problemas actuales en función a lo que otras culturas de otras épocas ya sabían hacer. Entonces ahí también hay una tarea de recuperación que deberíamos hacer desde el mundo educativo. Maravilloso. José, ¿cómo se sitúan los temas relacionados a la arqueología y la historia peruana en los programas de formación para los docentes? Gracias. Esta segunda, digamos, el docente como actor en las escuelas es clave, ¿no? Lamentablemente los programas de formación docente también están en proceso de actualización. Hay programas de formación de servicio, de formación inicial, pero este tema del patrimonio, de la ciudadanía intercultural, todavía no está del todo trabajado. Y aquí quiero hacer una mención especial a todo lo que es el enfoque intercultural. Yo celebré desde el primer día, cuando escuchaba la ponencia inicial, cómo desde la inteligencia artificial ya saltó el tema de que el museo es un espacio de diálogo intercultural. Y desde entonces he ido siguiendo en los tres días del coloquio esta referencia a la diversidad, ¿no? O sea, los museos, la arqueología, son una puerta no solamente a una cultura, a cientos de culturas, lenguas, tradiciones, saberes, que muchas escuelas, muchos docentes quedan fuera porque en su formación inicial, en su formación práctica, no se incluye, no se trabaja. Desde la Universidad de La Salle, por ejemplo, impulsamos hace algunos años un diplomado pensando que iba a ser un boom, ¿no? Lo promovimos en Cusco, en Arequipa, ciudades patrimonio de la humanidad, 15 profesores, 12 profesores, más arqueólogos interesados en la educación patrimonial. Y muchos docentes, cuando les preguntamos por qué no se inscriben, es que suena más, educación patrimonial suena a algo de derecho, algo más legal, ¿no? Y no tanto al cuidado de tu identidad. Entonces yo creo que hay mucha desinformación todavía en torno a la formación docente en estos temas, pero también una escasa revaloración al enfoque intercultural que yo creo que suma mucho a ese puente entre la escuela y los saberes de la arqueología y de la historia. La interculturalidad como enfoque forma parte del currículo actual, pero muchos docentes lo ven como algo declarativo. Y desde mi experiencia creo que es un instrumento pedagógico muy potente para conectar la escuela con la historia, con la arqueología. Aquí yo había puesto que creo que es clave también incorporar en los programas de formación docente esta mirada a la ciudadanía intercultural. Dentro del perfil de desarrollo docente que tenemos hace poco aprobado en el Ministerio de Educación, hay una competencia que tiene que ver con el sentido ético del maestro, con su identidad profesional.
Sin embargo, esa identidad profesional no profundiza en el elemento de cuál es mi identidad cultural. ¿Cuántos maestros han hecho la pregunta, los que están siguiendo el coloquio? Mi identidad cultural vale para mi formación docente, siendo quechua, aymara, moche, aguajún, shipibo. Esa identidad cultural con mi lengua suma a mi carrera docente. Yo estoy seguro que sí, pero muchos no se hacen esa pregunta. Pongo una experiencia chiquitita. Estando en Lambayeque visitando un COAR, trabajamos con los docentes y los estudiantes todo el tema de las identidades, ¿no? Y claro, yo les decía, ¿ustedes se sienten moches? No, no se sienten moches. Cuando hablábamos de sus saberes vinculados con la medicina tradicional, su gastronomía, todo tenía que ver con la cultura moche, todo. Entonces hay una suerte de negación. Lamentablemente en nuestras escuelas nos han negado el espacio de la identidad cultural y muchos maestros hemos crecido profesionalmente negando esa característica cultural. Y claro, tenemos apellidos moche, tenemos apellidos quechuas, aymaras y nos avergonzamos de ellos. Como la escuela nos tiene que liberar también de esos estereotipos negativos para también fortalecer entre los docentes este puente, ¿no? Un rol importante que lo tocó también la experiencia del brujo, es clave mirar la formación docente desde el directivo. O sea, el docente puede tener mucha iniciativa en el aula, pero si su director no lo aprueba o si el UGEL no lo aprueba, no hace nada. Entonces creo que es importante también incidir en formación patrimonial, de educación patrimonial desde la gestión educativa. Hace poco el Ministerio de Educación invirtió millones en formación de directores para poder evaluarlos y subir el nivel, ¿no? Según la carrera magisterial. Preguntémonos cuántos de los módulos de formación de directores han incluido temas de identidad, patrimonio, educación ciudadana. Muy poco. Todo era calidad, rendimiento, valores de aprendizaje. Entonces ahí también tenemos que mirar cómo incidimos desde estas experiencias tan bonitas de la escuela privada, de los museos, para aportar a la formación docente y enriquecerlo en esta mirada desde la gestión. Y yo quiero terminar esta parte de los docentes destacando el tema de las iniciativas. Museo La Salle, el MUSEN, me encantó la experiencia de respaldo a la innovación docente y crear instrumentos. Tenemos el FONDEP, por ejemplo, que es un Fondo Nacional para el Desarrollo de la Innovación en el Perú, que también podría ser un gran aliado para llevar estas experiencias que hemos escuchado en el coloquio a otras regiones donde, lamentablemente, por falta de recursos, por falta de apoyo de la empresa privada, nuestras huacas, nuestros templos, hemos visto lo triste que ha pasado en Cuelap, por todas partes se está cayendo, y los maestros y las escuelas de espaldas a eso. Muchas gracias. Cuántas cosas importantes. Bien, viene el turno de los arqueólogos. Y quisiera preguntarles cómo promovemos la formación de especialistas que tengan esa capacidad de procesar contenidos altamente técnicos, producidos a partir de la investigación arqueológica, para que puedan ser insumos útiles que les sirvan a otros especialistas de otras disciplinas, ¿no? Como pedagogos, los guías oficiales de turismo, comunicadores, etcétera, ¿no? Para poder acercar ese conocimiento que ustedes recuperan a aquellos a quienes les pertenece realmente. Sí, gracias Ingrid. Una pregunta que no es fácil responder y Yo creo lo que sé. puede tener varias aristas de respuesta. Yo creo que, por ejemplo, o sea, hay un conocimiento que la arqueología no es una disciplina fácil, es bastante compleja porque requiere muchas especializaciones y esa es la disciplina en sí misma. Y luego el mundo académico también tiene sus retos y sus especializaciones. Entonces, creo que eso por un lado, ¿no? Para dejarlo establecido. Y dentro de eso, pues la comunicación y la transmisión de conocimientos a públicos que no son académicos, pues es otro conocimiento. Entonces, pensar que las universidades o se pueden tener cursos, ya sea dentro de la currícula o cursos de especialización para hacer o sea, para especializarse en esa manera de comunicar y transmitir el conocimiento. Entonces, eso es uno. De ahí lo que se ha hablado en este coloquio, que es el enfoque inter y multidisciplinario. O sea, no vamos a ser especialistas en todo, no necesitamos serlo y probablemente muy poca gente lo pueda hacer y hay que reconocer las otras especialidades y aprender, creo yo, a
valorar también por parte de los arqueólogos y los académicos, a valorar los otros conocimientos y que nuestro conocimiento pues tiene un valor, pero también existe que dejar un poquito el poder del valor, entre comillas, científico, porque algunas veces, bueno, los científicos dentro de esas complejidades también tienen una metodología científica que me parece muy valiosa, pero cuando se proyecta y se dice, pues hay que decirlo de una manera, ¿no? Hay que decirlo ya, el dato procesado, la información procesada, etcétera. Entonces, ahí hay una complejidad que es interesante de tomar en cuenta. Entonces, para eso, creo que también, por ejemplo, creo que también hay una pregunta que lo han estado comentando, que es la interculturalidad, el valor de la interculturalidad en el mundo académico. Es un poco complejo porque los académicos, pues el mundo científico se ha ido construyendo en un tipo de saber, ¿no? En un tipo de saber. Y los tipos de saberes que existen en nuestro territorio, que es un territorio multicultural, pluricultural, justamente el tema de la interculturalidad, de reconocer esos otros saberes y que muchas veces en ese reconocimiento de otros saberes y narrativas no siempre es armónica. Puede haber tensiones, pero hay que reconocer que son tan válidos como los otros. Y creo que los arqueólogos también necesitamos entender en las disciplinas que hay un proceso, es decir, el sitio arqueológico, la huaca, los objetos, los artefactos han tenido relaciones sociales en el pasado y tienen relaciones sociales en el presente, más allá de nuestra participación, ¿no? Más allá de nuestro mundo. Es decir, por ejemplo, los chamanes en el norte siguen utilizando los materiales arqueológicos de sus maneras y con sus significados, y pertenecen a otro universo de usos y de construcción de saberes. Entonces yo creo que hay que reconocer esas dinámicas de saberes. También las comunidades las comunidades originarias podrían tener otro tipo de relaciones que no están mediadas ni tutoriadas por los arqueólogos. Entonces también yo creo que la política intercultural en la arqueología falta, o decolonial, como también se habla, falta desarrollarla de manera más consciente. Eso. Muchas gracias. Gracias. Partamos de ubicar bien en qué contexto estamos, ¿no? Y el contexto en que nos encontramos ahorita a nivel del conocimiento, a nivel de los especialistas, a nivel de la transmisión de la historia hacia la población en general, todavía sigue siendo limitado. Todavía está restringido a establecernos o entendernos a nosotros como los arqueólogos que solamente nos dedicamos a trabajar las huacas para que venga el turismo y saque plata. Y no es así, ¿no? El tema del conocimiento, de la sabiduría, de los saberes ancestrales, que es como se le viene a llamar ahora, digamos, tiene que ver mucho con cuál es el contexto con nuestra contemporaneidad. ¿Qué somos ahora? ¿Qué tenemos ahora en ese contexto? Obviamente, pues la historia nos puede servir, la arqueología, la antropología, todas las disciplinas sociales nos sirven, digamos, para alimentar y enriquecer ese conocimiento y esa contemporaneidad, por supuesto que sí, pero no es para regresar a vivir como antes bucólicamente, o sea, idealmente, antes los incas vivían bien, no, también eran un poquito tiranos también, ¿no? Hay que reconocerlo. Entonces, no va por ese lado, va por, número uno, encontrarnos en el contexto actual. Y cómo esa historia que vamos recuperando de las evidencias patrimoniales, de los sitios, de los restos culturales en general de cualquier época, nos sirven a esta contemporaneidad. Y obviamente para proyectarla, digamos, a hacer una sociedad mejor, ¿no? En ese contexto, el nivel de conocimiento de la arqueología ha tenido un avance significativo, no como quisiéramos, ¿de acuerdo? Si yo hacía la referencia de que antes podías hablar solamente con 5 personas de arqueología y ahora puedes hablar con 50, porque entiendo que acá hay como 400 personas conectadas, entonces ya es algo importante, eso tampoco te va a marcar una pauta. Vamos a buscar la necesidad de encontrar respuestas lo más pronto posible y no funciona así, ¿no? Entonces, esta idea de ir construyendo saberes
contemporáneos, entendiendo los saberes ancestrales, interpretando los saberes mucho más anteriores, ¿no? Implica un nivel de responsabilidad de la transmisión del conocimiento, ¿no? Que es lo que hemos estado discutiendo ahora, de pasar ese conocimiento y de que no sea yo, el arqueólogo Carlos del Águila, que tenga las respuestas para tal o cual hallazgo, sino los que vengan, porque de repente no las tengo o no las procesé bien. ¿No es cierto? Entonces, esa idea de pasar el conocimiento es la que permite perpetuar y monumentalizar el conocimiento en general. Habían unas preguntas que hizo una colega el día de ayer que no se pudieron contestar, me imagino que lo haremos personalmente, pero esta idea de cómo la monumentalización vas a perpetuar esta idea, porque le das un valor, o sea, a ese conocimiento le estás dando el valor que corresponde. Solamente para poner un ejemplo, los arqueólogos hemos estado cerca de 50 años trabajando estudios de alimentación, restos botánicos y qué sé yo, todo ese nivel de especialidad de la paleobotánica, para conocer nuestros alimentos prehispánicos, importancia y que han marcado una pauta importante en la historia de la humanidad. La papa salvó de la hambruna a Europa, ya sabemos esos discursos, ¿no es cierto? Muy bien. Todo el tiempo, con la poca plata que el Centro Internacional de la Papa ha venido pues consiguiendo de fondos, que son fondos importantes, para investigar por años los niveles y los potenciales de los tubérculos en el Perú. Vino Gastón Acurio y en 3 años puso a la gastronomía en el lugar donde está ahora, en el Perú. O sea, los arqueólogos no lo sabían hacer, pues, ¿no? Además no era su rol tampoco, ¿no es cierto? Pero pensando contemporáneamente en cómo lograr que estos niveles de conocimiento, estos niveles de reconocimiento y de valoración de lo que nos daba vergüenza antes y que ahora nos significa orgullo, porque perdónenme, si es que hace 30 años me servían un tacu-tacu, yo me lo comía escondidas. Bueno, yo no, pero la mayoría de la gente sí. Pero ahora es un plato bandera. Ahora resulta siendo un orgullo tener ese nivel y además te cuesta 50 veces más, ¿no es cierto? Entonces, el cambio, digamos, de paradigmas ha sido también desbordado y eso también hay que tenerlo presente, porque también podemos afectar nuestro espacio territorial. O sea, el no tener niveles de responsabilidad de ese conocimiento que vamos aportando en el camino puede significar también problemas. Este tema de hablar de los productos nativos y de la pesca en el Perú casi nos generó pues unas afectaciones de vedas importantes en la costa peruana en algunos años atrás. O sea, vamos a consumir el lenguado más joven porque es el más rico y es el más fino, pero estábamos destruyendo el recurso. Cosas así, ¿no es cierto? Entonces, y es porque no tenemos apropiado ese conocimiento. Lo mencioné y se mencionó también en otras intervenciones, esta idea de interiorizar ese conocimiento, de hacerlo propio. Estos desbordes ocurren porque no lo tenemos interiorizado. Lo vemos todavía como algo anecdótico, algo simpático, algo que está en un museo que lo vemos y decimos, ah, qué bonito cómo vivían antes nuestros antepasados. Pero no lo estamos desarrollando para vivirlo en la contemporaneidad. Y allí está la clave. Obviamente el rol de los educadores es fundamental acá. Los arqueólogos no tenemos esas respuestas y no tenemos por qué tenerlas porque nuestro rol es de investigación. Claro, muchos de nosotros, me incluyo yo en uno de ellos, nos hemos metido en el escenario de los museos, en el escenario de la gestión cultural o de la gestión patrimonial, porque número uno, veo resultados más inmediatos, ¿no? Y he abandonado un poco la investigación en torno a eso, porque forma parte de nuestra formación académica, pero nos hemos empezado a transformar en otros tipos de especialistas, ¿no? Que no debería ser, porque ya estamos a un nivel, digamos, en que los niveles de especialización en la formación universitaria, académica y de otros niveles está muy amplio, está el escenario es mucho más grande, pero todavía falta, por supuesto, falta un camino más grande que desarrollar. Solamente les menciono la paleontología, por decirles algo, ahí estamos en nada. Y el recurso paleontológico en este país está... Ya, mejor para la siguiente pregunta. Muchas gracias, Carlos. Yo quisiera detenerme un ratito y comentar algo desde mi posición, ¿no? Tengo el privilegio de poder dirigir un equipo de una institución que maneja 4 programas de impacto social diseñados para eso. Y en mi día a día, en mi cotidianidad, tengo intercambio fluido y directo con arqueólogos, comunicadores, pedagogos, ¿no?
ingenieros, financieros, en fin, de todo, ¿no? Y ambos han tocado ese aspecto, y creo que sin quererlo. Tú hablaste del rol del director de la escuela, que de alguna manera, claro, está más en contacto con docentes, lógicamente, ¿no? Pero que tiene una labor de gerente general de su institución, ¿no? Y tiene la responsabilidad de buscar oportunidades de crecimiento para su institución, muchas veces de una manera solitaria y sin mucho soporte, ¿no? Y por el otro lado, tú también hablabas de que te has involucrado en el tema de gestión cultural, ¿no? Hay muchos gestores culturales, hemos escuchado a varios aquí que hace tiempo dejaron de ser lo que eran, me incluyo, ¿no? ¿Por qué? O sea, lo que eran a nivel formativo, digamos, académico de la universidad. ¿Por qué? Porque están en la obligación de asumir roles y de, digamos, adquirir conocimientos que les permitan ejercer su rol de una manera adecuada y que puedan ser un interlocutor válido entre todas aquellas disciplinas que tienen la responsabilidad de liderar, de manera que puedan arbitrar y encontrar balances. Pero como les dije al comienzo del panel, eso es fácil. Y la clave es nunca perder el foco. Y el foco, en mi caso, es generar bienestar social para los ciudadanos. Así que es bien fácil, ¿no? Aunque parezca difícil, no tiene nada de difícil siempre y cuando se mantenga el foco. Y en esa línea no hay una parte del equipo más importante que la otra, porque cada una juega un rol. Y así es, y si es que no nos preocupamos desde las posiciones que tienen la responsabilidad de liderazgo, de hacer que cada uno de los actores cumpla su rol, el tema no funciona. Siempre va a llegar hasta donde llegue la pata más coja, ¿no? Entonces, bueno, con eso quiero darles la oportunidad de hacer una muy breve, muy pequeña, porque estamos sobre la hora, reflexión final, muy pequeñita, por favor, de alguna cosa que no se haya dicho y que les parezca importante señalar. Libre, quien quiera empieza. Sí, yo quiero dejar dos ideas para que no solamente la piensen los profesores, sino en general quienes les interesa el tema de patrimonio, ¿no? Y es que tenemos que entender que la memoria no es un depósito, o sea, no es un almacén donde están las cosas de que yo voy y busco, ¿no? Que era la idea en realidad de esos gabinetes de curiosidades del siglo XIX, ¿no? Del loco que juntaba cosas, ¿no? Sino más bien es una red la memoria, ¿no? Y en esa red todas las personas juegan un rol clave y donde cae una de esos integrantes de la red, si la red es débil, se pierde memoria, ¿no? Entonces, yo creo que por eso es importante la articulación con la gente de la localidad, con gente que conozca el trabajo interdisciplinar, ¿no? O sea, la gente tiene la idea de que el arqueólogo es Indiana Jones, ¿no? Y aquí Milagros me mira con cara de yo no soy Indiana Jones, por más que tenga espíritu aventurero, pero hay que romper con esos estereotipos, ¿no? O sea, no puede ser que yo esté pensando en que no puedo comunicarme con él, ¿no? Y la otra idea es que me gustaría dejar es que la ciudad completa o la localidad completa es un aula descentralizada. Y en esa aula descentralizada en el Perú siempre nos lo dicen, ¿no? Donde excavas encuentras algo. Entonces hay una oportunidad de poder explotar patrimonio arqueológico como recurso didáctico, pero también como un espacio donde aprendo cómo gestionar lo que es valioso y que está alrededor mío. Entonces eso es lo que se suele llamar, es una fábrica de cultura, de una forma de entender también el mundo, ¿no? Yo sigo si quieren para... Ahí tengo algunas ideas claves. Yo celebré desde el primer día del coloquio la referencia a lo intercultural y a lo inmaterial. Yo suelo definirme como un educador intercultural y un educador patrimonial. ¿Y por qué celebré la aparición de estos temas como claves, además, en esta reconfiguración de los espacios museales, de la dinámica cultural o del tránsito de los conocimientos arqueológicos a la escuela? Porque si hay algo que yo extraño en muchos museos, es esa mirada presente de la cultura viva, ¿no?
Y yo insisto, y estoy enamorado de la arqueología y de sus aportes, pero creo que los pedagogos tenemos ese rol y esa tarea de hacer el tránsito hacia el hoy, recuperando su valor actual. Algunas cosas quizás no tendrán mucho valor actual, pero por lo menos la mayor parte creo que sí. Entonces sí creo que es importante y destacar esta idea de cómo visibilizamos lo inmaterial en nuestras apuestas de museo, cómo conectamos la escuela con eso inmaterial, porque ahí hay un puente potente para resignificar objetos, monumentos, técnicas, ¿no? Saberes. Y lo celebro porque además cuando escuchaba a la colega de México ayer decía, wow, o sea, México que tiene tantas excelentes experiencias arqueológicas, transformaron su museo más importante y todo el segundo piso es etnográfico. Yo no sé si el Gran Museo de Pachacamac ha considerado algo así, no estoy tan al tanto de su apuesta museográfica, pero sería genial, porque yo sí extraño en varios museos, y los he visitado casi todos en el Perú, esa mirada a lo actual, ¿no? Por ejemplo, estando en Lambayeque, hay un esfuerzo por conectar Sicán con la población de Freñafe, quechua hablante, con tradiciones, aunque no haya muchos puntos de conexión entre los moches y los cañaris, pero en algo sí se identificarán. Y en cada museo creo que es importante destacar esto, ¿no? Para esta parte final, yo también quería destacar recuperar el valor del docente como un mediador cultural. Porque a veces creemos que el docente, pues no, solamente él hace la dinámica para, no sé, hacer la mascarita, o el docente para hacer la dinámica para socializar un conocimiento, y el docente tiene una especialización compleja, y es la dosificación del saber y la transformación del saber en competencias para resolver problemas actuales. O sea, el rol que tenemos, según nuestro currículo actual, es que formamos competencias para resolver problemas, no solamente conocimientos o contenidos, ¿no? Entonces, ahí también hay un tránsito interesante entre la arqueología, historia y la pedagogía actual. Los maestros hoy nos enfocamos en cómo nuestros estudiantes salen de la escuela para resolver problemas de la vida. Y la pregunta que nos debemos hacer, ¿cómo la arqueología, la historia, nos ayuda a resolver los problemas hoy? Y ahí tenemos que trabajar muchas guías, muchos materiales. Yo hace algunos años coleccioné un encarte que sacaba el Diario Popular, por ejemplo, de culturas prehispánicas, y siempre lo pongo como ejemplo porque ahí veo un esfuerzo de cómo en materiales sencillos, en guías pedagógicas, se plasma saber arqueológico para un uso pedagógico. Ahí tenemos todavía mucho por recorrer. No he visto mucho las propuestas de la Revista Arqueológica Mexicana, pero ayer he quedado encantado de conocer más, explorar sus recursos pedagógicos, hoy también con las experiencias que hemos escuchado, pero creo que ahí tenemos un pendiente como maestros, generar instrumentos, guías, materiales más adecuados para transitar estos conocimientos a las escuelas. Había puesto este énfasis a lo inmaterial, por ejemplo, es un tema no menor, ¿no? La referencia a las lenguas originarias en el Perú. Cuando escuchaba el testimonio del brujo, buscaba rápidamente si Ascope tenía alguna referencia toponímica y encontré que significa en lengua mochic el que mira, Ascopaec. Y decía, ¿cuántos saberes están en esa lengua extinta que todavía se está tratando de recuperar con pobladores que han recogido y estudios que existen de la lengua mochica? ¿Cuánto podríamos conocer mejor las culturas con nuestras lenguas? Estoy hablando ya también de zona sur, aymara, el quechua que tiene más de 9 variedades, algunas de las lenguas amazónicas. ¿Cuánto aprovechamos para leer y entender el patrimonio arqueológico desde las propias lenguas? Creo que también es otro reto importante. Y bueno, termino aquí. Gracias. Carlos. Bueno. ¿Quién falta? Ok, Carlos. Ok, gracias. ¿Cómo cerrar esta necesidad de seguir discutiendo en torno a estos temas? Para comenzar, ya tenemos que ya continuar y fortalecer la idea de pensar que el patrimonio no es solamente un objeto de arte. Es un dato, es un documento, es una información que hay que procesar, que hay que construir, que hay que interpretar de miles de formas, incluida la artística.
¿De acuerdo? Si estamos pensando en que nos encontramos una gran tumba, un gran objeto, sin alusiones personales, obviamente, al proyecto, al proyecto de la fundación, porque evidentemente es un proyecto emblemático, pero si encontramos este tipo de cuestiones y miramos el tema monumental y lo priorizamos por ese lado, no estamos resolviendo mucho, solamente una parte. Hay que pensar que todo dato, y de hecho el modelo del proyecto del Brujo lo tiene, de CAO, del proyecto del Museo CAO, del proyecto de Vice, es procesar la información así, sea como sea, venga como venga, porque obviamente forma parte del carácter del proyecto, pero es un dato, es un documento, y ese documento tiene que leerse, y esa es la responsabilidad en los especialistas, en los educadores, en los interpretadores y en los consumidores. Todos vamos a leer esas cosas, las formas de cómo leerlas es el trabajo, digamos, del académico o del profesional. Número uno, obviamente eso nos implica la necesidad de seguir procesando los temas. Quisiéramos tener muchos más proyectos de la Fundación o como la Fundación en otros espacios también. De hecho, los hay y deberían haber más. ¿No? Entonces, eso ya forma parte de política de Estado, ¿no es cierto? De política pública, de toma de decisiones, de lograr en algún momento tener 10 proyectos emblemáticos como lo tuvo México en algún momento y que permitió, pues, productos tan fabulosos como la arqueología mexicana y otros más, por supuesto, ¿no? Ampliar los espacios patrimoniales y entendamos los espacios patrimoniales en toda su magnitud, no solamente los museos, que de hecho han estado teniendo un cambio sustancial en su forma de entender las cosas. No solamente contar la misma historia, ya no. Ahora estamos interpretando de manera diferente con la contemporaneidad, con el patrimonio inmaterial. Han crecido mucho los museos de patrimonio inmaterial. No me refiero a los de Lima, me refiero a los del interior del país. Hay cosas importantísimas que se están consumiendo localmente y no lo estamos viendo desde la capital. No tenemos por qué seguir viéndolas porque que se sigan consumiendo más, ¿no es cierto? De hecho, hay un crecimiento significativo del patrimonio etnográfico o de los museos etnográficos o de patrimonio inmaterial. Igual necesitamos más, pero necesitamos mucho más. Por ejemplo, suena raro que te lo diga un arqueólogo, pero museos de ciencia y tecnología necesitamos a gritos y no están habiendo. Hay 3 o 4 contados con las manos. Y están desapareciendo además, porque hubieron más, ¿no? En el ámbito de los museos escolares, por ejemplo. En la última encuesta, no lo mencionó la doctora Inés, pero en la última encuesta que presentó el Ministerio de Cultura apuntaba a 300 instituciones museales en todo el país, una encuesta de 2 semanas, solamente 2 semanas, una encuesta virtual. 300 instituciones museales del país que contestaron la encuesta, de los cuales 41 tenían museos escolares en el Perú. ¿Cuánto tenía el inventario del Ministerio de Cultura? 8. Y 41 ya existen. Y la pregunta no es esa, la pregunta es, ¿y las otras 240 qué fue? Colegios que quieren museos escolares, que están interesadísimos en tener museos y no los tienen. O sea, la demanda ahí es impresionante. Esa es una lectura interesante a mapear. No solamente los museos, la escuela, obviamente, a partir de los diferentes escenarios, no solamente museos escolares, sino bibliotecas u otro tipo de acciones también, las famosas ferias, los juegos florales que están desapareciendo, eran cosas fundamentales en la escuela. La capacidad de creatividad y de expresión y de competencia eran impresionantes en esos escenarios. Los centros culturales, los municipios, los gobiernos locales están haciendo su parte. Está todavía desordenado, está todavía desbordado y se necesita sistematizar, ¿no? Y cierro mi intervención con la idea de que retornar el saber a todos. Esta idea de investigar, excavar, explorar, profundizar, sistematizar para devolver va para todos, ¿no es cierto? Eso es lo que yo creo que es valiosísimo en reuniones como esta, ¿no? Porque no lo estábamos discutiendo así hace 30, 40 años. Hace 30, 40 años solamente los eruditos o los pocos arqueólogos pastrulos que podíamos juntarnos hablábamos de esos temas. No estábamos socializando como nos correspondía por naturaleza, ni siquiera por ser educadores, por naturaleza. No lo estábamos haciendo. Ya se está haciendo. Y necesitamos más de esa socialización. Gracias. Gracias, Sofía. Bueno, rápido. Quiero reiterar en esta idea de que creo que ya estamos en un momento que se puede sistematizar todo lo que se tiene, porque ya no estamos en
¿no? En momentos iniciales. Y ahí hay que tener bastante cuidado de recoger esas experiencias, tanto en museos, yo me voy a ocupar solamente en museos, creo que los pedagogos es incluso más complejo, de museos y sitios arqueológicos, ¿no? Y ese devolver, también, ¿no? Ese devolver estaba pensando, se devuelve y qué ocasionamos, ¿no? ¿Qué buscamos en ese devolver? Sí, yo creo que podemos ocasionar varias cosas y uno es provocar emociones, ¿no? No solamente aprendizaje, sino provocar emociones complejas. El pasado no es un pasado, como dijo Carlos, definitivamente no tenemos que haber pasado idealizado, pasado con, no sé, valores que tenemos en la contemporaneidad y dentro de, no sé, de derechos humanos, no existe ese pasado. Nuestro pasado es muchísimo más complejo, pero igual es rico, se puede aprender ese pasado de las tecnologías, de la cooperación, de los encuentros. Claro, no vamos a aprender, por ejemplo, de derechos humanos, ¿no? Porque no existía el concepto de derechos humanos como existe en la actualidad. No vamos a aprender el concepto de ciudadanía del pasado, pero sí podemos recoger el pasado para explotar el concepto de ciudadanía en el presente. Entonces, esa relación es una relación bastante compleja y yo creo que debemos aprender a manejarla en esa complejidad. Y los museos como los sitios arqueológicos, bueno, el Brujo pues es algo fabuloso porque tiene ambos, ¿no? Museo y sitio arqueológico. Entonces puede hacer esta diversidad de proyectos y programas que los tiene en ambos, ¿no? De académicos y tanto con el territorio. Y creo que algo que yo he notado en estas intervenciones muy valiosas también es el manejo territorial de estas intervenciones, ¿no? El manejo territorial con los colegios, articulación con los colegios de manera territorial. No vamos a pretender, pues, hacer con todos los colegios, hacer esa incidencia de igual manera con todos los colegios del país, sino que hay un manejo territorial que creo que eso es algo que estratégicamente y sistemáticamente se puede recoger también de estas experiencias que tengo. Y ahí lo voy a dejar. Muchas gracias a los cuatro. De verdad que no sé cómo estará la audiencia, pero personalmente me emociona mucho escucharlos y de hecho tenerlos sentados en un mismo panel. Y para concluir el panel, quería proponerles que resuman en una palabra cuál ha sido, qué es lo que se necesita para cumplir con el propósito del tema de este coloquio. No sé quién se anima. ¿Qué hacer para devolver el conocimiento? Una palabra. Una, digo, compromiso. Ujú. Complejidad. Construcción. Innovación. Y perseverancia. Muy bien, con eso le voy a dar pase a Kira para nuestra segunda encuesta de autoevaluación. Muchas gracias a los panelistas. Gracias, Ingrid. En realidad vamos a hacer nuestra autoevaluación final del día de hoy. Ya la deben de tener en sus pantallas. Y pues es la autoevaluación, o sea, la pregunta es, ¿cómo valoras ahora? Es decir, después de haber participado el día de hoy, tus conocimientos acerca de las experiencias institucionales vinculadas al patrimonio cultural al servicio de las escuelas. Nuevamente, bienvenidas las participaciones en Facebook. Si desean ponerlo como comentario, las opciones son muy alto, alto, intermedio, bajo o muy bajo. O si desean mantenerlas para su uso privado también. El objetivo de esta autoevaluación es compararla con la del inicio de esta sesión y ver si nos hemos movido un poco en justamente la evaluación. Entonces espero un momento que terminen de votar.
¿Cómo evalúas ahora tu conocimiento acerca de las experiencias institucionales vinculadas al patrimonio cultural al servicio de las escuelas? Y pueden elegir entre muy alto, alto, intermedio, bajo y muy bajo. Entonces, estoy por cerrar esta encuesta. Ahí la cerré. Comparto los resultados. Y los resultados son, la mayoría ha indicado que su conocimiento ahora sobre el tema es alto. 57% ha elegido esta opción. Seguido de un 21% que indica que su conocimiento sobre el tema de hoy es muy alto. Y un 20% que había indicado, que indica que su conocimiento es intermedio. Solo para hacer la comparación, voy a mostrarles los resultados de cómo eran al inicio. A ver, un segundito. Ahí los están viendo. La autoevaluación del día de hoy tenía estos porcentajes al inicio. Solamente 4% había marcado que su conocimiento del tema de hoy era muy alto. Luego 18% había indicado que alto, 50% había indicado que era intermedio, 25% bajo y 4% muy bajo. Entonces este ha sido el cambio. Nuevamente hemos corroborado que sí, hemos aprendido mucho el día de hoy. Le devuelvo la palabra a Ingrid Claudet. Muchas gracias. Bueno, llegamos al final de la 9ª edición del Coloquio Internacional de Arqueología. Les agradezco a todas las personas que nos han acompañado a lo largo de las 3 fechas. Hemos tenido gente de todas las regiones del Perú y de muchos países siguiendo las ponencias con unos comentarios que nos motivan a seguir trabajando y a invitarlos a la 10ª edición del coloquio. Ciertamente sobre los temas discutidos en estas 3 fechas vamos a seguir conversando, no cabe la menor duda. Y los dejo con la reflexión que creo que resume estas 3 fechas de muchos aprendizajes. Recuperar para devolver. Muchas gracias y nos encontramos el año que viene.